Lo ponemos delante de tu presencia, Padre, para que seas tú usándolo, para que seas tú llenándolo de tu Santo Espíritu, papá. Úsalo, Señor, que seas tú hablando a través de él. Que esta palabra, Señor, no regrese vacía. Que esta palabra, Señor, sea sembrada, sea implantada en nuestros corazones, papá, y que haga el efecto para el cual tú la has traído en el día de hoy. Bendícenos siempre, Padre, y prepáranos para este alimento que has preparado para nosotros en el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. ¿Estamos contentos con el Señor o no? Bien, entonces eso se debe reflejar en lo que hacemos. Quiero saber si hay personas que nos visitan en esta mañana. Voy a hacerlo por nave para poderlos identificar. Personas que nos visitan, levánteme su mano. Bienvenida. Nos visita de Cartagena, parece. La mamá Stephanie, bueno, bienvenida, mi hermana. Por acá hay alguno que nos visita, por acá. Muy bien, bienvenidos. Si hay alguien por acá que nos visita, bienvenidos, muy bien, bienvenidos. Vamos a darle un aplauso al Señor por ellos. Dios me les bendiga. A los hermanos que nos visitan de otro lugar y amigos, Dios me les bendiga. En esta mañana quiero hablar sobre un personaje que no es muy popular por que haya fundado iglesias, es un personaje del Nuevo Testamento, o no lo vemos haciendo cosas que podríamos calificar de extraordinarias, pero que hizo un ministerio interesante, un ministerio que trajo mucha bendición. Son esos ministerios que muy pocos se ven, que están ahí como detrás de bambalinas. Esos ministerios que no siempre están viéndose públicamente, pero que son tan necesarios en el desarrollo del cuerpo de Cristo, del ministerio que tenemos que hacer. Y le estoy hablando de Andrés. Quiero que me diga alguien cuál fue el ministerio o en qué se destacó Andrés, el discípulo del Señor. A ver. Apóstol, dijo alguien por allá. Muy bien. ¿Qué más hizo Andrés? Si lo hubiera dicho de David, ya me estuvieran diciendo que mató al gigante, el rey y tal. Pero Andrés, ¿cómo puso todo su corazón? Cuando el Señor lo encontró en la viña. Ok. ¿Qué más podemos decir de Andrés? ¿No conocen a Andrés? Bueno, en esta mañana les voy a presentar a Andrés. Mucha gente. Andrés en la Biblia, ¿qué hizo Andrés? Uno de los discípulos del Señor. Pero Andrés, si ven, como no hay tantas cosas extraordinarias, son personajes que usted y yo a veces pasamos por alto. Pero esos personajes tienen mucho que enseñarnos. Y nosotros podemos hacer un ministerio como ese. Casi siempre miramos a las personas que son más visibles, los que pasan al altar, los que ministran la alabanza, en fin, los líderes influyentes. Pero eso no significa que el ministerio es lo que se hace en un altar. El ministerio va más allá de un altar. De hecho, cada cuanto servimos en un altar, bueno, el tiempo es limitado. Pero la mayor parte del tiempo el trabajo está no en este altar, sino allá afuera. Y Andrés es uno de esos personajes que puso todo lo que tenía y hizo todo su mejor esfuerzo con lo que tenía
y causó un impacto poderoso en hombres que fueron sobresalientes y que marcaron nuestra vida, marcan la historia bíblica. Y en esta mañana el tema es el poder de traer. ¿El poder de qué? De traer. Si tenía un ministerio Andrés, era traer. El poder de traer. Él tenía el ministerio de traer. La mayoría de nosotros reconocen la necesidad de ser un evangelista personal, de predicar el evangelio. La gran comisión, claramente que dice la gran comisión. ¿De qué se trata la gran comisión? Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué? Id y hagan discípulos, ¿a dónde? Todas las naciones, bautícenle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Eso significa que todos nosotros debemos anunciar el evangelio, todos. Estamos claros en eso, ¿verdad? Y por todo el mundo, dice Marcos, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La comisión o encargo no es una opción para nosotros. Es un deber que nosotros tenemos, es una orden que el Señor nos dio. Entonces no es una opción si sí, si no. Todos nosotros, si estamos acá, es porque alguien nos habló de Cristo. Alguien se tomó el tiempo para hablarnos y quizás algunos de ustedes rechazaron, quizás algunos de ustedes eran escépticos, no querían saber nada de evangelio, de Biblia, pero alguien tuvo el amor, el cuidado para estar allí, para enfocarlo en el Señor, para llevarlo a los pies de Jesús. Ese fue el ministerio de Andrés. Váyase al libro de Juan, capítulo 1. Del versículo 35 en adelante vamos a mirar ahí el poder de traer. Me dice amén cuando ya haya llegado ahí. San Juan, capítulo 1, del versículo 35 en adelante. Dice así: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, ¿cómo dijo Juan? Le oyeron hablar, ¿cuántos discípulos? Dos discípulos. ¿Y qué hicieron los discípulos? Siguieron a Jesús. Vamos a detenernos un momentico. Juan estaba predicando, recuerde, estamos hablando de Juan el Bautista. Y Juan, su ministerio se caracterizaba por llamar a la gente al arrepentimiento. Juan no tenía pelos en la lengua para hablar y decirle arrepiéntanse. Si venían y le decía generación de víboras, el que tenía que decirle las cosas se las decía sin tanto protocolo. Predicaba en el desierto, pero aún así la gente iba a escucharlo. Y cuando la gente tomaba la decisión de cambio, él los bautizaba. Por eso se le conoce como Juan el Bautista. Juan el Bautista es hijo de Elizabeth y Zacarías. Nació de una manera milagrosa porque su mamá era estéril. Y ya casi en los días de su vejez, un ángel le habló a su papá Zacarías y le dijo que iba a concebir un hijo. Y entonces, bueno, de allí se desenlaza de que ella quede embarazada. Posteriormente a eso, unos meses después, María también es visitada por el ángel y le dice que va a quedar embarazada por el poder del Espíritu Santo. María después va y visita a su parienta Elizabeth, y mientras ella saludó, dice que la criatura de Elizabeth saltó en el vientre de su mamá y fue lleno del Espíritu Santo. Imagínense, desde que estaba en el vientre, este profeta que conocemos como Juan fue lleno del Espíritu Santo. Qué experiencia tan bonita, ¿verdad? Entonces era como primo hermano de Jesús. Y él nace primero y comienza a desarrollar su ministerio. Juan dijo: yo soy uno que va a preparar el camino para que venga el Señor. Así que Juan tenía muchos discípulos que le seguían, que estaban con él, eran los aprendices, eran los que estaban con él aprendiendo de Juan. Pero Juan un día dice:
viene uno después de mí, que yo no soy digno de soltarle la correa de su sandalia. Él es después de mí, aunque es antes de mí. ¿Está hablando de quién? De Jesucristo. Y el pueblo judío estaba esperando al Mesías, al Redentor. Así que Juan dice: yo estoy preparando el camino. Le preguntaron: ¿tú eres el Salvador, eres el Mesías? Y dice: no, no lo soy, viene uno después de mí. Así que los discípulos estaban expectantes, seguían a Juan. Pero un día Jesús va pasando por ese lugar y Juan hace la siguiente afirmación. Y dice que Juan y 2 de sus discípulos estaban allí. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y dice el Evangelio de Juan que le oyeron hablar 2 de sus discípulos. ¿Y qué hicieron? Le siguieron. Estas personas estaban preparadas, estos 2 discípulos de Juan, para encontrarse con el Mesías. No sabían quién era, pero al escuchar que su maestro estaba diciendo: este es el Cordero de Dios, este es el que quita el pecado del mundo, ellos dejaron a Juan y comenzaron a seguir a Jesús. Comenzaron a conocer quién era Jesús. Versículo 38, y dice: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Imagínense esa escena, ¿no? Jesús iba caminando y de pronto ve que 2 hombres vienen atrás que le están siguiendo. Llegan acá y dice: ¿qué buscan?, le pregunta Jesús. Y ellos responden: Rabí. Rabí es maestro, traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00, aproximadamente 4 de la tarde. Después de esto, versículo 40 dice que Andrés, ¿quién era Andrés según este texto? Hermano de ¿quién? De Simón Pedro. De este es nuestro Andrés que vamos a hablar en esta mañana. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Entonces ya entendemos. Andrés era uno de los discípulos primero de ¿quién? De Juan. Cuando yo decir a Juan que este es el Cordero de Dios, ¿qué hizo Andrés? Siguió a Jesús con otro. Es el que se quedó con Jesús donde moraba y todo eso. Este Andrés tenía un hermano que se llamaba ¿cómo? Simón Pedro. Versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, ¿qué le dijo? A ver, ¿qué dice su Biblia? Andrés siguió a Jesús, estuvo con él por lo menos ese día, esa noche, y después encuentra a su hermano y le dice: hermano, imagínate, hemos encontrado al Mesías. Eso tenía una connotación muy importante para el pueblo judío. Las profecías hablaban del Mesías, y cuando el Mesías iba a llegar, iba a restaurar todo. Imagínense que también estaba bajo la opresión del gobierno romano. El Mesías iba a liberar al pueblo según la cosmovisión judía. Y entonces ahora Andrés le dice a su hermano Pedro: hemos hallado al Mesías, o sea, el Cristo, el ungido. Versículo 42. ¿Qué más hizo Andrés aparte de dar la información? Dígamelo fuerte. ¿Qué hizo Andrés aparte de dar la información? Le trajo a Jesús. La función de Andrés le dio la noticia. No sé si fue en la casa, no sé si fue en el trabajo, pero después de eso, Andrés estaba tan interesado que su hermano conociera a Jesús, que le dijo: vamos para que conozcas a Jesús. Yo no sé si Pedro
ustedes saben por el temperamento de Pedro, lo que uno puede ver en la escritura, todo explosivo, todo eso. No sé si Pedro diga, pues ahora Andrés estoy trabajando o yo tengo muchas cosas que hacer. Pero Andrés lo persuadió y le dijo, necesitas conocer a Jesús. Es el Mesías, lo hemos encontrado. Tuvo que hacerle algunas preguntas. ¿Y tú cómo sabes eso? Juan lo dijo, nosotros le seguimos, yo estuve con él. Y comenzó a compartirle su experiencia, de tal modo que Simón es traído por su hermano Andrés delante de Jesús. Y pasan cosas cuando usted y yo llevamos a la gente delante de Jesús. ¿Cuánto creen eso? Pasan cosas importantes en la vida de las personas que nosotros llevamos a Jesús. Cuando Jesús ve a Simón, ¿qué le dice Jesús? Jesús le dice, ¿tú eres qué? Sígame ahí en su Biblia. Tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Imagínese eso. Usted es alguien que trabaja, es alguien que se esfuerza, es alguien que tiene una expectativa de muchas cosas, es alguien que teme a Dios, pero vive ahí como un cristiano promedio, que no es muy comprometido, que dice yo no me comprometo mucho, yo alabo a Dios, yo todo eso, pero aquí, un perfil bajo, digamos así. ¿Cómo? Bueno, no quería decir eso. Entonces, pero él tenía una expectativa, ahí había algo dentro de él que quería algo más, tal vez. Y entonces su hermano lo lleva donde el supuesto Mesías, porque hasta ahora solamente tenía la información de Andrés. Y Jesús le ve y dice, tú eres Simón, eres hijo de Jonás. Es importante para el judío la descendencia, pero tú serás llamado Cefas. Tú eres Simón. Cuando tú traes las personas a Jesús, ya Jesús sabe la persona que tú le vas a traer. Por lo general, cuando alguien me dice quiero que vaya y ore por esta persona, a veces me hacen una pequeña descripción de cómo es la persona, quién es la persona, cómo se llama, y yo hasta tengo que anotar el nombre porque si no termino cambiándole el nombre, ¿no? Pero Jesús te conoce tanto que sabe quién tú eres, sabe de qué familia tú vienes. Pero no solamente sabe quién eres, no solamente sabe lo que ha pasado contigo, sino que también Él conoce lo que Él va a hacer contigo, lo que Él quiere hacer a través de ti. Cuando tú llegas a alguien, a Jesús, Jesús le da propósito a su vida. El propósito escondido, aquellas cosas, aquellos interrogantes que a través de la historia muchos filósofos, muchos historiadores tratan de descubrir el propósito de la vida. Cuando uno llega a Jesús, Jesús en pocas palabras te da el propósito. Le dijo, te llamarás Cefas, te llamarás Pedro. Y Pedro significa piedra. Tal vez Simón hasta ahora era un pusilánime, alguien que cambiaba muy rápido de opinión, pero Jesús no la estaba viendo así. Jesús estaba viendo que él iba a ser un instrumento de bendición y de transformación en el reino de Dios. Pero eso no hubiera pasado si Andrés no hubiera llevado ¿a quién? A su hermano, a Jesús. ¿Cuántos se identifican con Andrés? Alguien me dijo aquí, pastor, yo puedo servir, pero no me pasa el púlpito, no me gusta que no me pongan a hacer nada de púlpito. Póngame acá abajo a hacer lo que sea, pero no me monte allá arriba. Yo, listo, para todos no hay. Bueno, otros porque dicen, ay, ¿cuándo me van a subir? Pero ¿cuántos se identifican con Andrés? Que quizás no es el predicador más elocuente, no es el maestro de la Biblia, no es el que conoce tanto, pero que puedes hacer un trabajo y es de llevar a otros a Jesús, de acercarlo, de ser un canal facilitador para que otros conozcan a Jesús. Porque lo interesante de esto es que el mismo Jesús
al que Andrés llevó a su hermano Simón es el mismo Jesús de este tiempo, es el mismo Jesús todopoderoso, es el mismo Jesús que sigue cambiando, es el mismo Jesús que sigue conociendo la vida de tu familia, de tu amigo. Él conoce por lo que está viviendo y Él tiene un plan para tu amigo, para tu familia. Es el mismo. Y Andrés hizo este trabajo extraordinario. No he escuchado muchos seminarios que digan, ni muchos estudios, ni muchos libros que digan cómo llevar personas a la iglesia. Casi no. Porque es una situación que se debe dar naturalmente. Cuando hay una buena noticia o una mala noticia, ¿eso se riega rápido o no? Una buena noticia, usted quiere compartirla con su familia, con su amigo, ¿sí o no? Oye, que están dando allá, la gobernación va a dar unos bonos de unos 500,000 pesos. ¿Usted qué dice? ¿Lo comparte o no? Vea, eso no hay hora que usted no llame y te esté llamando y le pone mensaje y todo, porque usted quiere que su amigo, que su persona, la persona que usted aprecia, pues pueda ser partícipe de eso. Ahora, Andrés encontró al Mesías. Andrés encontró al mismo Dios encarnado. Y él dijo, Simón necesita conocer quién es Jesús. Yo necesito presentarle a mi hermano a Jesús. Y efectivamente pasa de que cuando él lo presenta, el Señor le conoce. Andrés, entonces aquí es conocido. Mire cómo se conoce aquí. Andrés, hermano de Simón Pedro. Parece que la referencia no era Andrés mismo. Pedro era más sobresaliente, era más popular, era más conocido que el mismo Andrés. Pero quien encontró primero a Jesús fue Andrés. Pero el relato dice Andrés, hermano de Simón. O sea, no sé si usted lo relacionan así. Tú eres Julano, el hijo de, si su papá es muy conocido. O usted es el punto de referencia, ¿cierto? Cuando usted va a invitar para el culto, allá al lado de la panadería, si es muy famosa, si no es famosa, usted no puede decir eso, porque ¿dónde queda eso? ¿Eso qué? Pero si es alguien conocido en el barrio, entonces Andrés es más conocido, o es más conocido su hermano que él. Y en el momento que se escribe este relato, ya Pedro era bien conocido. Andrés ha sido descrito como el hombre que jugó un segundo papel, que vivió a la sombra de su famoso hermano. Y es honrado aquí en este texto porque hizo bien su papel. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Ahora, Andrés estaba emocionado y Andrés no esperó un tiempo para traer a su hermano. Inmediatamente, apenas tuvo la oportunidad, llamó a su hermano para que conociera a Jesús. Estaba tan convencido, tan emocionado con ese encuentro con Jesús. La pregunta es, ¿qué significa para usted Jesús? Para usted, ¿quién es Jesús? Un personaje que vivió hace muchos años, que tiene el cabello largo por ahí, que decía que tenía el cabello largo, qué sé yo, que lo recuerda en las películas de Semana Santa, que se acuerda de él cada vez que tiene problemas, cosas así, que su mamá, que su abuela se lo recomendó. ¿Quién es Jesús para usted? Porque depende de nuestra convicción de quién es Jesús, así nosotros vamos a hablar. Así nosotros vamos a compartir. Si usted no está convencido, no está emocionado, si esa verdad no impacta su vida, ¿cómo pretendemos que va a impactar la vida de otro? Si no estoy convencido de quién es Jesús, si no sé o no he experimentado a Jesús en mi vida, es probable que usted no esté tan emocionado como estaba Andrés. Andrés sabía lo que había encontrado y lo que esto significaba. Así que él estaba que reventaba. Y cuando nosotros entendemos quién es Jesús,
nosotros queremos compartir a los demás acerca de nuestro Jesús. Pregunto, para usted, ¿quién es Jesús? El Salvador, muy bien. El Rey, el Hijo de Dios, Dios mismo. Entonces imagínese usted diciéndole a su amigo o a su hermano: imagínate que me encontré con Dios. Y sí, te encontraste con Dios. ¿Cómo es Dios? El Hijo de Dios, el Rey. ¿Cómo? Entonces usted debe tener alguna razón para decir eso, ¿verdad? Y ese es el punto de partida para comenzar a compartir. ¿Y qué hace ese personaje? ¿Qué ha hecho ese Jesús por ti? Entonces usted debe comenzar a compartir lo que Jesús ha hecho por usted. Pero si usted y yo no estamos convencidos o muy convencidos, o si solamente lo tenemos ahí engavetado, a un Jesús que visitamos los domingos en la iglesia Nueva Jerusalén, si solamente está engavetado en un templo o en el espacio que tú sacas, es muy probable que no hables de ese Jesús. Pero si Jesús comienza a llenarlo todo, a transformar todo en tu vida, si Él comienza a guiarte, si Él comienza a transformar tu vida durante todos los días de tu vida, durante cada semana, influencia en las decisiones que tomas, te sientes muchas veces débil y frágil como tal vez los demás, pero te agarras de Él y sabes que Él te fortalece, sabes que en Él hay ayuda, hay consuelo. Entonces tú vas a querer compartir con otros lo que Jesús ha hecho contigo. ¿Qué es entonces que nos impide a nosotros compartir nuestra fe? Todos estamos de acuerdo que estamos viviendo tiempos peligrosos, ¿verdad? Estamos de acuerdo que estamos viviendo tiempos finales, ¿sí o no? Sabemos que esta situación, mire, toda la guerra, una cosa, la otra, un virus que pasó, ahora esta guerra por allá en Israel, que termina afectó la guerra de Ucrania, nos afectó a nosotros. ¿Qué puede pasar? El mundo está cambiando continuamente. Continuamente usted tiene noticias y está informado de todo lo que está pasando. Cualquier cosa puede suceder. Y hay un acontecimiento que está esperando a la iglesia. ¿Cuál es el acontecimiento que esperamos como iglesia? La semana de oración, ¿verdad? O la integración de la familia Nueva Jerusalén. Ah, no, Navidad es lo que esperamos ahora. Viene Navidad. Llegó diciembre, la fiesta del año. Navidad, Navidad, Navidad. ¿Qué está en su mente? ¿Qué estamos esperando? Como pueblo de Dios, ¿qué estamos esperando? La venida de Cristo, ¿cierto? Usted está esperando la venida de Cristo. Y si esperamos la venida de Cristo, ¿qué pasará cuando Cristo venga por su iglesia? ¿Los creyentes, qué pasarán con los creyentes? Se van. ¿Y con los que no creen, qué pasa? Que se queden y se pierden. Ahora, si ya la iglesia se va y el que se quede se pierde, ¿conoce usted gente que se va a perder si Cristo viniera hoy? O ya todo lo que usted conoce se van a ir. Y entonces, ¿quién tiene la esperanza para ellos? Netflix, Amazon, YouTube, Facebook, TikTok. ¿Quién tiene la esperanza para ellos? ¿El festival que viene de Silvestre? ¿Navidad? ¿Quién tiene la esperanza para esa gente? ¿Quién? Dígame fuerte, ¿quién tiene la esperanza para ellos? ¿Y quién es la iglesia? Usted le da la dirección, vea, ahí está la iglesia. La iglesia es usted. Yo no puedo predicarles a todos ellos, pero usted sí puede predicarle al círculo donde usted está. Ahora, el Señor nos dice, por tanto, vayan y prediquen el evangelio.
No es el deber de nosotros convencer a la gente. Ese trabajo, ¿quién lo hace? El Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo necesita que usted le preste su boca y que usted, ¿qué? Hable. ¿Cuántos pueden hablar acá? Ve, y al que no sabe hablar también lo enseñan a hablar con señas. Total es que no hay excusa. Y a veces nuestras conversaciones, que podemos hablar de las cosas de la vida, podemos hablar de Israel, de la guerra en Israel. A usted le preguntarán qué piensa usted, los palestinos deben ser exterminados o qué. ¿Usted está de acuerdo con que Israel mate niños, destruya hospitales y todas esas cosas? Y no, es que el Israel de Dios y todo. Y todas esas cosas se las van a preguntar a usted. Pero puede ser un motivo entre las cosas que se hablan y dicen para usted decirle el cumplimiento, eso es cumplimiento de las Escrituras. Hoy más que nunca la iglesia, usted y yo, tenemos argumentos sólidos para hablarle a las personas de que lo que la Biblia enseña es una verdad. Que lo que la Biblia está diciendo se está cumpliendo. Nosotros tenemos argumentos irrefutables para ayudar a salvar a otros. No veo aquí está nuestro hermano Juan. Nuestro hermano Juan hizo una labor como la de Andrés. Me dijo, hay un vecino por acá que necesito hablarle de Cristo. Ya le había hablado de Cristo. Pero el vecino, ¿era rebelde o era fácil, hermano Juan? ¿Cómo era el vecino? ¿Era creyente? Rebelde. Pero el hermano Juan le habló a ese vecino rebelde. Y el vecino decía que él no creía ni en Dios, ¿cierto? Que Dios era él, decía. Imagínense. Ajá. La guerra de Israel y todo ese. Bueno, y entonces resulta que el vecino de nuestro hermano Juan se enfermó y estuvo hospitalizado y casi que cuelga los guayos. Y estando allá, se acordó de que le habían predicado que había un Dios, el rebelde, el que decía que Dios era él. Así que hubo cadenas de oración a favor de este personaje que no creía en Dios, pero que tenía mucha familia que lo amaba y que creía en Dios. Y se pusieron a orar. El hermano Andrés, el hermano Juan también está orando por él. Hasta que regresó a la casa todo medio chueco, que no podía caminar, pero regresó el hombre. Entonces el hermano Juan me llama y me dice, tengo un vecino que es así, así, así. Pero dice que no cree ese tema de la resurrección, no cree mucho. Y ya yo le he hablado, yo le dije, bueno, le voy a traer es al pastor. Y yo dije, estos son los trabajos que a mí me gustan, me encanta, lo hago con gusto. Y fuimos allá y hablamos durante casi una hora. Resulta que el hombre conocía Biblia y tenía conceptos de todas esas cosas, pero a la final este hombre terminó entregando su vida a Jesucristo, reconociendo que hay un Dios en los cielos y que Dios le dio vida y le dio una oportunidad. Para mí fue un gozo, una alegría. ¿Qué pasa si nosotros podemos hacer el trabajo que hizo el hermano Juan? Hablarle al vecino rebelde, ese rebelde, háblele. No se preocupe que en este caso ese fue a enfermarse, pero hay situaciones que Dios permite en su vida. Eso no lo produce usted. ¿Cómo Dios hace? No se sabe. Y llegará el momento que usted hablará y si necesita refuerzo, pida refuerzo. Pero hable, porque si usted no habla, quizás el Señor demandará esa sangre de usted, porque se perderá, se irá a una eternidad sin Dios, rodeado de alguien que conoce la palabra, que ha hecho discipulado, que ha hecho estudio bíblico, que ha hecho muchas cosas tal vez, o que quizás no ha hecho mucho, pero sabe lo que Dios ha hecho en su vida. ¿En cuánto Dios ha hecho obras en su vida? Los ha cambiado.
Entonces con eso usted tiene. Andrés no tenía mucho que decir. Había pasado tal vez una noche, una tarde con Jesús, un día con Jesús, pero fue y trajo a su hermano. Para terminar, quiero que miremos el ministerio de Andrés. Primero, encontramos a Andrés en la Escritura, en 1 de Juan 1:42, que trajo a Jesús. En este caso, ¿trajo a quién? A su hermano, ¿cómo se llamaba? Simón. Jesús le cambió el nombre y lo colocó Pedro. Segundo, en segundo lugar, donde encontré a Andrés, Juan 6, 8 y 9. Búsquelo a ver, ¿qué está haciendo Andrés? Busquemos a Andrés ahí. ¿Qué hace Andrés? Léalo y me dice qué está haciendo Andrés. Hasta allí, déjelo allí. ¿Qué estaba haciendo Andrés? Estaba predicando, estaba ministrando, estaba echando fuera un demonio, estaba dando un sermón. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo? Intercediendo. ¿Cómo? Mirando. Ahora sí. Eso estaba, Andrés estaba observando. ¿Cómo? Servía. Resulta que Jesús estaba predicando, mucha gente se fue y se fue. Jesús se fue por allá a apartarse lejos para estar solo, pero la gente le siguió. Y Jesús comenzó a atenderlos, a orar por ellos, a predicarles, a sanarles. Y había una cantidad de gente y ya se hizo tarde. Los discípulos le dicen: Señor, despide a la gente porque ya es tarde. No era acá, no es como acá en Nueva Jerusalén, que cuando el predicador se pasa, la gente se va, ¿no? Ayer me preguntó el pastor Samuel, digo, quiero preguntarte algo, Javier. Y dígame, pastor, no me haga esa pregunta tan difícil. Yo pensé que era una pregunta en la Biblia. Dice, no, ¿qué pasó ese día cuando yo prediqué? ¿Sería que a la gente no le gustó el mensaje mío? ¿Qué es lo que pasa? ¿Fui yo en la iglesia? Y no, lo que pasa es que cuando uno predica un poquito larguito, allá lo dejan solo, pastor. Yo se la dije así suavecito. Pero yo no sé qué pasa en Nueva Jerusalén. Usted ya puede predicar toda la mañana si quiere, pero la gente cuando llegó la hora se va. Queda por ahí el 20%, los servidores, los comprometidos, los que tienen que cerrar el templo. Y eso, si el que va a cerrar el templo ve que está la cosa muy larga, dice, hermano, entrego la llave. Y se van. Yo no sé, pastor, Barbudo me entregó a esa iglesia así, no sé. Pero aquí la gente no se quería ir. Era al revés. Y los discípulos le decían al Señor, Señor, despida a la gente. Y claro, la gente estaba recibiendo milagros, estaba recibiendo palabras y la gente no se quería ir. Y entonces, ya es tarde para que vayan, compren y coman. Y Jesús sale con una idea y dice, ¿y por qué no le damos de comer? Denle ustedes de comer. Miraron, contaron y dijo, aquí hay más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños que comen bastante. Y entonces Andrés, en nuestro tema acá, uno de sus discípulos, en medio de esa situación, Andrés, hermano de Simón Pedro, mire que otra vez se relaciona con hermano de Simón, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? O sea, como dice el hermano Ofelia, Andrés fue el observador. Bueno, el Señor dice que le demos de comer, vamos a ver qué tenemos. Y comenzó a mirar y por allá había un muchacho que la mamá le había hecho una lonchera y le dijo, amigo, usted para allá, usted nunca sabe. ¿Cuántas mamás son así con los hijos? Usted nunca sabe. Llévese una arepa, llévese un bollo ahí guardado. Y esta mamá le empacó unos pescados. ¿Cuántos pescados le empacó?
Oye, comió bastante. Tiene 5 panes y 2 peces. O sea, era la comida del muchacho. Todos se habían ido detrás de Jesús y no le importó a qué hora iban a llegar, pero había una mamá precavida que dijo: uno se va para allá y uno nunca sabe. Y le empacó su lonchera al hijo. Y él fue con su lonchera, y cuando ya era tarde, él no sé si andaba con su loncherita por ahí, no sé si sería que lo destapó y pegó ese olor así. Cuando todo el mundo tiene hambre y dice: ay, huele a pescado, huele a pan. Y Andrés se dio cuenta y dijo: bueno, Señor, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes. No sé si fue del muchacho y le dijo: muchacho, ¿puedes compartir eso? No sé qué le diría Andrés. Pero Andrés lo veo otra vez que está haciendo un trabajo de intermediario, observando, y tomó al muchacho con sus panes y se lo trajo a Jesús y le dijo: mira, Jesús, aquí lo que hay, esto que tiene este muchacho. ¿Qué está haciendo Andrés? Otra vez está sirviendo de puente. ¿Qué pasó después de eso? Jesús tomó eso, dio gracias, oró, y entonces se dio un milagro y todos comieron y sobró. Andrés fue el puente para que sucediera este milagro. A veces nosotros vemos los milagros extraordinarios que Dios hace, pero ¿quién es el puente para que sucedan esos milagros? ¿Quién puede ser el puente para que sucedan milagros acá en la iglesia? ¿Quién? Levánteme la mano los que quieren ser el puente para que sucedan milagros acá. Yo digo lo siguiente, y voy a tratar de ser lo más diplomático posible. Si usted ya vino acá, el Señor lo ha liberado. ¿Cuánto el Señor los liberó? Pasó por el ministerio de nuestro pastor Barbudo en liberación, palabra, enseñanza. ¿Y cuánto están libres ya? Que Dios hizo una obra que ya están libres. Levánteme la mano los que ya están libres, que Dios los liberó. Entonces, ¿cómo vamos a ver milagro y liberación si usted está libre? Al menos que usted se endemonie otra vez y diga: pastor, me endemonié esta semana, por favor. ¿Sí me explico? Si queremos ver milagros, si queremos ver la mano de Dios y el crecimiento, usted debe ser el puente para que otros conozcan a Cristo. Si los traemos a Jesús, Jesús obrará un milagro en sus vidas. Si traemos a estas personas necesitadas a Jesús, vamos a ver la gloria de Dios. Imagínense cada uno de nosotros trayendo por lo menos a uno. Sé que pasa más de un milagro cuando nosotros vamos y lo llevamos a Jesús. Pero si nosotros no somos el puente, gente necesitada, ¿hay o no hay? Gente que necesita de Dios, ¿hay o no hay? Sí hay, a montón. Pero para ver las maravillas de Dios, tal vez usted venga y diga: yo quiero ver hoy las maravillas del Señor. Dios no solamente va a hacer maravillas en su vida, que usted también necesita, pero también usted puede ser el puente para que otros lleguen a Cristo. Que cuando suceden los milagros, cuando por lo general pasa alguien aquí al altar, fue que alguien le trajo, fue que alguien le habló, fue que alguien se tomó el trabajo de decirle: necesitas de Jesús. Pero si nosotros no hacemos ese trabajo, es ese poder de traer, de llevar otros a Cristo. Invitar, cualquiera puede invitar: te invito, ay, lo invité y no vino. No, Andrés se tomó el trabajo de llevarlo a Jesús. No es solamente decir: yo te invito a la iglesia, es que usted se tome el trabajo y diga: paso por ti, te puedo recordar si se le olvida. Y cuando usted hace ese trabajo, lo que hizo el hermano Juan, que fue el puente allí, Jesús llegó a esa vida. Y Jesús sé que está transformando esa vida. Pero ¿quién fue el puente? En este caso el hermano Juan. Y yo sé que muchos de ustedes han sido puentes, pero todavía son puentes que están vivos. Usted todavía existe, todavía respira. Otra cosa que hizo Andrés, Juan 12:20.
Juan 12:20. Le voy a leer así. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Versículo 21. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¿Qué querían los griegos? Queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo ¿a quién? ¿A quién se lo dijo Felipe? Otra vez Andrés está siendo intermediario. ¿Y qué hizo Andrés? Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. O sea, parece que Andrés era como el razonero, ¿no? El que él llegaba, él irrumpía estando: Jesús, mire esto. Y ya cuando Jesús miraba a Andrés, decía: algo trae Andrés. Alguien me trae Andrés. Andrés no iba solamente para que oraran por él. Cuando Jesús veía que Andrés irrumpía, alguna noticia traía Andrés. ¿Qué se necesita para hacer este ministerio? No se necesitan dones espectaculares, no se necesitan dones especiales. ¿Sí, hermana? Como dicen por ahí, no te quedes callado, denuncia. No debemos quedarnos callados. Pero lo que dice la hermana es que a veces Dios hace obras tremendas y nosotros, yo no sé para cuándo la va a guardar. Por lo menos si va a escribir un libro. Pero si usted no va a escribir un libro, hable y testifique de lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces Andrés lo vemos trayendo unos griegos a Jesús, lo vemos trayendo un niño a Jesús y lo vemos trayendo a su hermano Simón a Jesús. Ahora, después de esto en Pentecostés, después que ellos se convierten en los apóstoles del Señor, Jesús muere, resucita y ellos esperan la venida del Espíritu Santo. Un día se paró Simón Pedro delante de una multitud y comenzó a predicar. Y aquel día se convirtieron en el primer mensaje de Pedro, 3,000 personas se añadieron al cuerpo de Cristo. Usted se imagina a Andrés diciendo: ese predicador yo lo llevé a Jesús. No vemos a Andrés como Pablo abriendo obras, el apóstol. No lo vemos conmocionando una ciudad como Felipe. No lo vemos haciendo que con la sombra de él se sanaban los enfermos. No vemos a Andrés en ninguna de esas escenas. Pero Andrés era del que tomaba a alguien y lo llevaba ¿a dónde? Donde Jesús. ¿Puede usted hacer ese ministerio? Pregunto, iglesia. ¿Puede usted dedicarle en esta semana un tiempo a alguien, orar por esa persona? Orar por él y decir: te quiero llevar a que conozcas a Jesús, te quiero hablar del Señor. Ese es un ministerio. Usted no sabe ahí cuando usted hace eso, ¿a quién usted está trayendo a Jesús? Quizás está trayendo a alguien que va a ejercer un ministerio de mucha influencia en el reino de Dios. Quizá usted esté trayendo a alguien que va a ser un pastor, un misionero, alguien que sirva a Dios de una manera extraordinaria. Y que cuando tú lo veas ministrando diga: esa persona yo la llevé a Jesús. El ministerio de traer, el poder de traer. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el creyente, después de 2 años, dicen las estadísticas, se vuelve que tiene solamente su círculo de personas creyentes. Ya su círculo de influencia solamente está en la iglesia y deja de influenciar poco a los demás. Cuando el creyente tiene 1 o 2 años de convertido, comienza a traer a su familia, comienza a traer a todo el que pueda, porque quiere que conozca aquello que él ha conocido. Pero luego de un tiempo se queda quieto.
Y a veces quisiéramos que en el trabajo, ay Señor, sácame de este trabajo rodeado de gente impía y perversa. Lo tendrá que el Señor llevar para el cielo, porque siempre va a haber personas, ¿verdad?, que no conocen a Jesús. Pero ¿sabe para qué estás ahí? Para que seas sal y para que seas luz, para que seas el instrumento de Dios para que ellos se salven. La iglesia muchas veces hemos perdido el objetivo. El objetivo de la iglesia, primero, adoramos a Dios, pero segundo, tenemos que testificar a un mundo perdido. Y usted es importante en el reino. Usted hace parte de este reino. ¿Cuántos creen que son parte de este reino? Siéntase parte de ese reino. Tiene el Espíritu, tiene la palabra, tiene la instrucción. A la iglesia es como la base donde venimos a fortalecernos en Dios, pero el campo de batalla está allá. Y usted puede hacer esa función de traer a alguien a Jesús. Jesús nunca nos va a defraudar. Quiero saber en esta mañana, ¿cuántos de ustedes se comprometen a hacer el ministerio de Andrés? No necesita un título, no necesita que yo le dé un certificado de que es miembro bautizado, no necesita nada, ni siquiera ser bautizado. No, solamente necesita que usted haya conocido a Jesús. Si usted conoce a Jesús, puede escribirle a alguien, puede enviarle un mensaje a alguien y puede decirle: estoy dispuesto a sacrificarme, te quiero recordar, quiero pasar por ti, qué sé yo, cualquier estrategia. ¿Cuántos quieren ejercer ese ministerio? Póngase de pie los que quieran. Los que no quieran, porque yo quiero orar primeramente por estas personas, porque yo creo que tenemos un potencial aquí en Nueva Jerusalén importante, y donde quiera que usted esté, yo creo que hay almas que necesitan, quizás los futuros ministros que van a impactar el reino de Dios, Dios se lo va a colocar en su camino para que usted los lleve a Jesús. No les digas que acá en mi iglesia Nueva Jerusalén eso es lo último en Guaracha, porque la gente dice: es que a mí no me gusta esta iglesia, lo otro. Usted no le hable de iglesia, háblemele de Jesucristo, porque ese no defrauda. Que hay muchas cosas, sí hay muchas cosas, pero tú necesitas conocer a Jesucristo. Es que los pastores, es que los evangélicos, yo conozco un poco evangélicos mentirosos, sí, todas esas cosas hay, pero necesitas conocer a... El día que conozca a Jesús, todo cambia. Mientras tanto, eso es en vano que usted trate de convencerlo. Pero Jesús puede decirle lo que le dijo a Pedro: sé quién eres, tú eres Simón, tú eres hijo de Julano, sé lo que estás pasando, pero de ahora en adelante hay un propósito para ti. Y solamente Jesús puede darle propósito a una vida. Levante su mano allí. Amado Señor, en esta hora estoy orando, tú sabes, porque haya un despertar en nosotros, que haya en nosotros la pasión por compartir a otros de Jesús. Encontramos un personaje como Andrés, que llevó a su hermano Simón a Jesús, y luego este fue un apóstol tremendo que llevó multitudes a los pies de Cristo. Con sus sombras se sanaban los enfermos. Escribió muchas de las cartas que hoy tenemos en la Biblia. Gracias te damos, Señor, por la vida de Andrés, que también fue el puente que tú utilizaste para traer a un muchacho. Él lo observó y él lo llevó a Jesús, y se dio tremendo milagro del cual hoy hablamos en nuestros días. Habían unos griegos que querían conocerte, y Andrés fue el facilitador. Yo oro por ese ministerio, Señor, en la iglesia. Aquellos que como Andrés están diciendo: Señor, heme aquí, quiero que me uses, que cuando me veas sepa que tengo a alguien que presentarte. Señor, llénalo de tal convicción, bendícelo de una manera extraordinaria. Llena su corazón de gozo, de alegría. Llena su mente de tu palabra, y que el traer a otros a Cristo sea su gran satisfacción, su premio, su alegría. Oro por los que hoy se han puesto de pie delante de tu presencia, como esos soldados que dicen: heme aquí,
frente a una humanidad, frente a un mundo que se pierde, pero que ellos están diciéndote: Señor, aquí estamos, úsanos. Levanta tus manos. Señor, bendigo esas manos, que cuando esas manos se coloquen sobre un hombro, saluden a alguien, la presencia tuya fluya a través de ellos. Que cuando ellos lleguen a un ambiente, Señor, por difícil que sea, el ambiente cambie, porque ellos son portadores de una palabra, son portadores de tu presencia. Oro por aquellos que tienen quizás temor, que no saben qué decir. Padre, llena sus bocas de tu palabra, que ellos puedan regresar la próxima semana contentos, gozosos, Señor. Que los próximos cultos, el gozo de nosotros sea quedarnos de pie, quizás para que las visitas se sienten a escuchar tu palabra. Señor, quita todo adormecimiento. No permitas que el diablo robe esta palabra. No permitas que al salir de aquí se nos olvide lo que hemos comprometido delante de ti. Y coloca personas allí con diferentes necesidades. Y quiero decirte una palabra: la necesidad que Dios coloque a tu alrededor, no tengas miedo, porque serás el portador de una palabra de bendición. Serás el portador de salvación. Serás el portador de milagros. Serás el milagro de Dios. Hay gente que quizás en esta hora estará orando: Señor, envíame a alguien, mándame una señal, alguien que me hable. Quizás hay gente confundida, gente que no sabe, aún creyentes confundidos que no saben qué está pasando con su vida, porque se han alejado del propósito de Dios. Pero tú eres ese alguien que Dios va a utilizar en esta semana, y cada vez que quieras serás la boca de Dios, las manos de Dios, los pies del Señor. Quizás vas a ser la mano que se va a tender para ayudar a otros. Tus manos quizás deberás colocarlas sobre sus hombros y bendecir la vida de ellos. Cuando lo hagas, vas a ver a Dios respaldándote, porque hoy te has puesto de pie delante de su presencia. No pienses y digas: tengo tantos problemas. No, Dios conoce y Dios sabe qué problema tienes. Dios sabe quién tú eres, y Dios sabe que en esta mañana te está dando una asignación. Pedro tal vez era pusilánime, cambiante, pero él dijo: eres Pedro, eres piedra, eres una roca. Y el Señor te levanta como una roca. El Señor te levanta como un baluarte. El Señor te levanta para que seas victorioso. El Señor te levanta por encima de tu problema, de tu necesidad, porque vamos a ver la gloria del Señor. Vamos a ver la gloria de Dios en este lugar. Pero tú eres el puente para ver la gloria de Dios. Tú eres el puente para que veamos los milagros que Dios quiere hacer en este tiempo con esta iglesia. Tú eres el puente con esta iglesia y con todo el que cree al Señor. ¿Qué tal si le bendices? Bendícele al Señor. Ya no pidas, bendícele ahora. Bendice el Señor. Aquí En esta mañana, Espíritu Santo, yo te pido que ahora traigas consuelo, sanidad y restauración a todo este ejército de soldados que se ha puesto de pie. Aquellos que sus armaduras tal vez están desgastadas. Aquellos que, aunque han dicho que sí al Señor, también tienen situaciones en su casa, en su hogar. Yo quiero orar por ti. Usted que ha venido a la iglesia y ha dicho: Señor, háblame, ayúdame. Es el momento en que le creas a Dios. Si usted quiere ver la mano de Dios sobre usted, le voy a pedir en esta mañana que renuncie a la incredulidad, porque es lo único que impide que Dios se mueva a tu favor.
Benji, antes yo siento que Dios va a hacer algo extraordinario en esta mañana en muchas vidas. Pero antes, renuncia a la incredulidad. Porque mucho pueblo que es incrédulo a la palabra. No es un sermón más. Es frente a la presencia de Dios que estamos. En esta mañana, Señor, renunciamos a toda incredulidad. Dígalo, renuncio a toda incredulidad. Decido creerle a Dios. Renuncio a la duda. Renuncio a toda incredulidad. Espíritu de incredulidad, fuera de nuestras mentes, fuera de la iglesia, fuera todo lo que influencia nuestros pensamientos, nuestras acciones, todo lo que nos paraliza en miedo y en temor, lo echamos fuera ahora en el nombre de Jesús. Y nos preparamos para creer, nos preparamos para creer que veremos tu gloria, que romperemos los esquemas, que iremos más allá de lo que hasta ahora hemos logrado, que se romperán los límites que el diablo puso en nuestra vida. Quizás el diablo te señaló y te dijo: no puedes hacerlo, no eres capaz, no estás preparado. Quizás el diablo te ha marcado y te ha dicho: eres un fracasado, porque has fracasado en muchas decisiones. Pero Dios te dice hoy que Él te levanta. Dios te dice hoy